Buenos días o buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el tema conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia. Memoria de Chile. Origen del conflicto. A lo largo de la historia, estos dos países de Sudamérica han tenido relaciones estiradas después de la independencia a principios del siglo XIX, debido a la disputa del corredor de Atacama. Las relaciones se tornaron agrias después de que Bolivia perdió su costa a favor de Chile a finales del siglo XIX durante la Guerra del Pacífico, convirtiéndose en un país sin salida al mar. Sin embargo, Bolivia todavía reclama una salida soberana al Océano Pacífico. En la actualidad, ambos países comparten una frontera de 942 kilómetros de extensión. Las relaciones Bolivia-Chile se refieren a la relación entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile. El 17 de marzo de 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y desde esa fecha hasta la actualidad, ambos países solamente mantienen relaciones a nivel consular, sin embajadas. La causa de que Bolivia haya roto las relaciones con Chile el año 1978 se debió al fracaso de las negociaciones territoriales que buscaban una solución a la mediterraneidad boliviana. Con la asunción de Michelle Bachelet en Chile, las relaciones mejoraron. Sin embargo, en 2012 la disputa territorial se tornó más grave y el entonces presidente boliviano Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, iniciando un nuevo proceso de tensión entre ambos países y que en 2018 finalizó con un fallo desfavorable para Bolivia, desestimando cualquier obligación del Estado chileno a sentarse a una negociación. Causa del conflicto. A principios de la década de 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaron a ser muy cotizados en el mercado mundial. Después de esto, el Congreso chileno, por ley del 31 de octubre de 1842, fijó la frontera norte de Chile en el paralelo 26. Por consiguiente, el gobierno boliviano, producto de esta ley, oficializó a comienzos de 1843 reclamos a Chile manifestándole que el verdadero límite entre ambos países estaba en el río Salado, ubicándolo el primero en el paralelo 26 y el segundo en el 25. Año más tarde, por ley del 25 de junio de 1863, la Asamblea Legislativa Boliviana autorizó al Ejecutivo a declarar la guerra a Chile, alegando la usurpación de su territorio, desde el río Salado hasta Mejillones, Antofagasta, segunda región. Elementos y fases del conflicto. Guerras previas. Los indígenas incas y mapuches, pueblos originarios respectivamente en los actuales Perú y Chile, se enfrentaron durante la batalla del Maule en 1485, cuando el imperio incaico detuvo su expansión hacia el sur. Chile formó con Perú el Ejército Unido Libertador del Perú durante su guerra de independencia entre 1820 y 1826, que venció al imperio español y consolidó la chilena. Chile integró el Ejército Unido Restaurador durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839, que la disolvió. Bolivia, Chile y Perú combatieron contra España durante la Guerra Hispano-Sudamericana en 1865 y 1866, expulsándola de sus mares. Aquí les muestro dos fotos sobre la Guerra Hispano-Sudamericana y la Batalla del Maule. La Guerra del Pacífico se divide en 5 etapas: campaña marítima, campaña de Tarapacá, campaña de Tacna y Arica, campaña de Lima, campaña de la Sierra. Durante todas estas etapas el ejército chileno logró avanzar hacia el norte hasta vencer finalmente la Sierra peruana. Al inicio de la Guerra del Pacífico, Chile presentaba una considerable desventaja en cuanto a sus fuerzas militares. Aquí les muestro las etapas con sus fechas respectivas. 1879, el 14 de febrero, las tropas chilenas ocupan Antofagasta. Aquí fue la Guerra del Pacífico. El 1 de marzo, Bolivia declara la guerra a Chile. Marzo, elecciones parlamentarias en Chile. 1 de abril, Chile decide declarar la guerra a Perú y Bolivia. 12 de abril, primer combate naval entre la cañonera Magallanes y las naves peruanas Unión y Pilcomayo. 21 de mayo, combate naval de Iquique. 8 de octubre, combate de Angamos, donde se rinde el Huáscar. El 5 de noviembre, las tropas chilenas se toman Pisagua y Junín. 19 de noviembre, batalla de Dolores. 26 de noviembre, batalla de Tarapacá. Noviembre, golpes militares en Perú y Bolivia. 1880, abril, infructuoso bloqueo de Callao que dura un año. El 17 de junio, tropas chilenas toman el Morro de Arica. El 25 de diciembre, ofensiva contra Lima.
Desde 1879, cuando las tropas chilenas ocupan Antofagasta hasta la rendición de Arequipa y la firma del Pacto de Tregua con Bolivia en 1884, muchos fueron los acontecimientos importantes que es necesario conocer. En 1881, el 13 de enero, batalla de San Juan Chorrillos. El 15 de enero, batalla de Miraflores. 18 de enero, ocupación de Lima. 22 de febrero, una asamblea de 150 notables designa un nuevo presidente de Perú. El 5 de julio, Domingo Santa María es elegido presidente de Chile. 1882. El 26 de marzo, elecciones parlamentarias en Chile. El 10 de julio, batalla de la Concepción. En 1883. 10 de julio, batalla de Humachuco. El 20 de octubre, Tratado de Ancón. 24 de octubre, rendición de Arequipa. 1884, 4 de abril, se firma un pacto de tregua con Bolivia. Últimos conflictos de la década entre ambos países. En 1996, Silala es el nombre que engloba una nueva disputa territorial de Bolivia con Chile. Esta vez por su sistema hídrico, cuya naturaleza y usos son diferentes, según el lugar desde donde se mire. El río o manantial de Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a 4 kilómetros de la frontera con Chile. Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile por canales artificiales construidos en 1908 y que Chile está haciendo un uso ilegal y abusivo de estas aguas sin pagar por ello. Chile asegura que se trata de un río internacional que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia Chile y desemboca en el río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico. Los argumentos cobraron fuerza cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia que su gobierno presentará una demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que Chile reconozca que tiene una deuda millonaria con el país andino por el uso durante más de 100 años de las aguas del Silala. Según el canciller boliviano David Choquehuanca, los manantiales han sido drenados, canalizados por obras civiles por una empresa de ferrocarriles de Chile, tras un permiso dado por Bolivia en 1908. El funcionario dijo que una firma chilena de ferrocarriles solicitó ese año la autorización de la prefectura de Potosí porque necesitaba el agua para el funcionamiento de sus locomotoras y obtuvo el permiso por 99 años, concesión que fue revocada en 1997. Según Choquehuanca, actualmente las aguas del Silala son usadas en el norte de Chile por empresas mineras. Por su parte, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que las declaraciones del mandatario boliviano son un voladero de luces y una utilización política de un tema que ya estaba sajado, mostrando un mapa adjunto a un tratado de 1904, el cual confirma al Silala como un río internacional donde todos pueden hacer utilización de él. El 6 de julio de 2016, la Corte Internacional de Justicia de La Haya calificó el título específico del caso, que es el que figura en sus registros como la disputa por el estatus y uso de las aguas del Silala. Aclara que hay una disputa sobre estos dos aspectos, la naturaleza y el uso que tienen estas aguas del Silala. No hay ninguna referencia a que se trate de un río o un manantial. La Corte fijó el plazo hasta el 3 de julio de 2017 para que Chile presente su memoria y hasta el 3 de julio de 2018 para que Bolivia entregue su contramemoria. Hasta el año 2019 la causa está en pausa en la Corte Internacional de la Justicia de La Haya. Chile y Bolivia, y la salida al mar, volver a empezar. Bolivia interpone una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que busca obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Esto sucedió el 2013, el 26 de abril. Históricamente, los bolivianos han sido educados en la idea de que se le ha hecho una injusticia al país en el pasado que ha derivado en un encierro geográfico. Está muy asentada en la lógica de los bolivianos que el desarrollo pasa por la conexión de Bolivia con el mundo a través de una costa y un puerto que le permita vincularse sin necesidad de pedir permiso a otro país. El gobierno chileno señala que Bolivia tiene actualmente, entre otros beneficios, potestad aduanera, menores costos de almacenaje y el derecho de designar a sus propios agentes aduaneros en los puertos de Arica y Antofagasta, en el norte de Chile. Según el tratado, Chile reconoció a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico y se comprometió a financiar la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Para Bolivia, sin embargo, la recuperación de un acceso soberano al Océano Pacífico es una demanda histórica que se ha expresado en múltiples acuerdos, diálogos bilaterales, intentos de negociación y fórmulas y propuestas preliminares, enclaves, corredor, canje territorial, entre otros, con Chile, todas las cuales han fracasado.
Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en el 2006 hasta el 2010, ambos países acordaron discutir una agenda de 13 puntos sobre temas de interés común, incluyendo el marítimo. Pero ese diálogo se suspendió en 2011 por diferencias entre las partes antes de abordar el punto sobre el mar. 2 años después, Bolivia acudió a la Corte para tratar de obligar a Chile a negociar una salida con soberanía. Su argumento era que los acuerdos propuestas, notas diplomáticas, declaraciones y actos unilaterales entre los dos países durante casi un siglo demostraban la persistencia y voluntad de Chile de negociar, lo cual obligaría jurídicamente al país a hacerlo, al crear legítimas expectativas a Bolivia. El fallo establece una clara diferencia entre la conducta política y la diplomacia de los estados y el ámbito jurídico. La Corte dejó en claro que una cosa es lo que el Estado puede hacer con otro en su intercambio y acciones bilaterales, y otra distinta es que a partir de ello, un Estado asuma una obligación jurídica de negociar su soberanía. En una decisión que tomó por sorpresa a ambos países, con una votación de 12 contra 3. El tribunal desechó en su totalidad los argumentos jurídicos de la demanda boliviana presentada en el 2013 y liberó a Chile de cualquier obligación de negociar su soberanía territorial en el norte del país para darle una salida al mar a Bolivia. El fallo es obligatorio e inapelable. Consecuencias y proyecciones del conflicto. La Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, produjo muchas consecuencias diferentes entre los beligerantes Perú y Bolivia. Se dieron territorios definitivamente y temporalmente. Chile se apropió de territorios y sus nuevos recursos naturales. Consecuencias políticas. En Bolivia. Fin del caudillismo militar en Bolivia. Hubo efecto emocional de un trauma colectivo. Elemento propagandístico para el nacionalismo boliviano. Válvula de escape para los problemas individuales, colectivos y nacionales del país. Una herramienta efectiva de lucha electoral. Decisión de no permitir el desmembramiento territorial sin resistencia. Vencer los problemas socioeconómicos del país. Abolición del pago de tributo indígena a los habitantes originarios en la región del litoral. Irredentismo boliviano. Consecuencias en Perú. 191.000 kilómetros cuadrados de territorio perdidos. Irredentismo peruano, provincias cautivas. Una gran deuda externa. En Chile, los mineros del nitrato de Chile fueron los primeros gremios chilenos en crear, pese a obstáculos inmensos, la unidad y la práctica militante que a menudo caracterizaban a las comunidades mineras bastante aisladas. En Chile fueron las organizaciones políticas y económicas de los mineros y no las de los artesanos de los pequeños talleres de Santiago, las que más adelante darían forma al movimiento obrero. Consecuencias económicas en los 3 países. Auge económico en Chile. Traspaso de la propiedad a capitales británicos. Pago de deudas peruanas reguladas por el Tratado de Ancón. Devolución de bienes embargados a chilenos en Perú y Bolivia. Contrato Grace. Reconstrucción nacional. Abolición del pago de tributo indígena a los habitantes originarios en la región del litoral. Consecuencias social en los 3 países. Antichilenismo. Descubrimiento de la no incorporación de la población indígena peruana a la sociedad. El costo de conflicto en vidas humanas fue alto, sobre todo en lo que se refiere a pérdidas de vidas civiles. Si bien no existe una cifra históricamente aceptada del número de víctimas del conflicto, este alcanza promedialmente los 14.000 muertos, entre civiles y militares, a lo largo y a consecuencia de la Guerra del Pacífico. Consecuencias internacionales entre los 3 países. Creciente tensión entre Chile y Argentina. Pactos de Mayo. Argentina no debe intervenir en asuntos del Pacífico. Descubrimiento de la capacidad naval estadounidense en América del Sur. Fallo del Tratado de Ancón para definir soberanía sobre Tacna y Arica. Chilenización de Tacna y Arica. Se logra derrotar a Bolivia y Perú. En conclusión, estos países, a pesar de haber transcurrido más de 100 años desde la Guerra del Pacífico, siguen teniendo sus diferencias hasta la actualidad, que traen consigo una gran desigualdad de opiniones y ideologías donde esto termina en xenofobia. Muchas gracias por su atención.